pregunta. Perdón, ¿cuál es el formato? 1 minuto para la pregunta, 2 minutos para la respuesta y 2 minutos para la refutación. O sea, Ok. tú generas en 1 minuto la respuesta. John te la responde en 2 minutos. Tú tienes 2 minutos para refutar sobre lo que John te respondió. ¿Intercaladas o...? Sí, una y una, por favor. Una y Ok. una. Una tú, una él. Una tú, una él. Ok. Perfecto. ¿Está bien? Ya estamos listos con el formato. ¿Quién iniciará? ¿Quién iniciará? En el orden que traíamos iniciaba yo, pero si quiere iniciar Adolfo, con mucho gusto. No, adelante. Es el orden. Ok, para que te prepares para la pregunta. Entonces, Vamos. primera pregunta, John. Levítico Recuerda que 16. tienes 1 minuto. Recuerda que tienes 1 minuto. 1 minuto para preguntar, 2 para responder y 2 para refutar. Sí, pero a veces las preguntas, no hay problema con el minuto, a veces uno tiene que leer un texto y se cierra, en eso siempre hay como un acuerdo. Claro. Bueno, Vamos a ver. está bien. Levítico 16, verso 14 y 15. Tomará luego la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces. Esto sucede el día de la expiación. El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con su sangre en su mano derecha. Te pregunto, Adolfo, siendo que la Biblia dice en Hebreos 9 que Cristo es el sumo sacerdote que presentó su propia sangre, ¿cumplió Jesús la Torá al presentar en su propia diestra su sacrificio como cordero? ¿Sí o no y por qué? Sí. Evidentemente cumplió la Torá. Él llevó su propia sangre y la presentó delante de alguien. No la presentó ante sí mismo, porque conocemos la Torá y sabemos que el sacerdote presenta la ofrenda delante de otro y que no se la presenta a sí mismo. Por lo tanto, sí la cumplió. Indiscutiblemente la cumplió. Pero la unicidad presenta al sumo sacerdote presentando la sangre ante sí mismo, quebrantando así la Torá. Y ese es un problema. Por eso la Trinidad tiene más coherencia con la Torá, porque yo conozco la Torá. Así que, indiscutiblemente, Jesucristo cumplió la Torá. Él es el sumo sacerdote que presenta su propia sangre ante otro, que no es él mismo. Y se acabó. Micrófono, John, micrófono, no se te oye. Mi pregunta fue directa. ¿Jesús es el sumo sacerdote que presentó su propia sangre en su propia diestra? Dijo, sí. Les acabo de mostrar por una persona que conoce la Biblia, pero no lo quiere predicar, que no hay que pensar que Jesús está en la diestra de otro, que hay que entender que él como sumo sacerdote presenta su propia sangre. Pero dice que no puede ser ante él mismo porque no puede ser el Dios. Ve que le quita la deidad como sumo sacerdote para poner a otro Dios. Ve que sí predican de 2 dioses, porque yo tengo a Jesús como cordero, como sumo sacerdote, como Dios. Yo no necesito 3 personas. Nadie necesita la doctrina de la Trinidad. Un verdadero creyente dice, sí, amén. Jesús es el cordero, el sumo sacerdote, el templo y el Dios, pero ellos no lo quieren reconocer. Ellos quieren crear otro Dios. Jesús, en su propio cuerpo, que es su templo, es sumo sacerdote y es cordero y presenta la sangre en su propia diestra ante Dios, siendo el Dios. Yo no necesito inventar más dioses para entender cómo se cumple la ley. Entonces sí puede ser sumo sacerdote, cordero y templo, pero no puede ser Dios. La doctrina parcial de la Trinidad predica en la mitad de la Biblia, porque como no les aguanta la doctrina, las preguntas bíblicas, enseñan lo que les da la gana, pero yo lo hice reconocer aquí, delante de todas las personas, que él sabe y reconoce que Jesús es el sumo sacerdote que presenta su propio sacrificio en su propia diestra, porque así lo manda la Torá. Y alguien que diga que enseña Torá no va a negar que el sumo sacerdote presenta la sangre en su propia diestra. Ocupo 3 personas, no la necesito. Necesitamos conocer la obra de Cristo. Un verdadero cristiano sí le cree a la Biblia. Un verdadero cristiano no desprecia la Biblia como el fundamento verdadero para entender la obra de Cristo. Y sí, prefiero que me digan literalista bíblico y poderle decir amén a los versos, que no inventar filosofías que tratan de negar las verdades que están en la Escritura. Porque ¿para qué dicen que creen en la Torá si no hablan? La Torá dice que no añadan a sus palabras y que no vayan más allá de lo que está escrito.
muy maestros de la Torá, cambiando lo que la Torá dice. Por favor, eso no es una enseñanza verdadera. En cambio, lo que nos obligamos a decir aquí sí es verdadero. Tiempo. Recuerden a todos los espectadores que la pregunta se genera en 1 minuto, la respuesta es 2 minutos y la refutación es de 2 minutos. Por favor, recordar eso. Adelante, Adolfo. Ok, yo pensaba que la respuesta era de 1 minuto, pero bueno, está bien. John, yo creo que tus preguntas están buenas, John. Dice, Levítico 16:14, tomará la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Según este texto, el sumo sacerdote presentaba la sangre ante otro o ante sí mismo. Según ese texto, cuando se le dice a Aarón, ante otro, porque Aarón no era Dios. Nunca nadie ha enseñado que Aarón era Dios, pero en Jesús sí. Y si tú quieres poner a Jesús, que era un sumo sacerdote que dejó de ser Dios, tienes la carga de la prueba. Porque tú quieres reducir a un hombre, pero el sumo sacerdote en Cristo es Dios mismo. Y ahí es donde está tu error. Porque vea lo que él hace. Él quiere compararlo con Aarón, pero no quiere predicar que Jesús es Dios. No es cierto que lo quieran predicar. Lo quieren negar voluntariamente porque no puede generar otro Dios. Porque tú mismo lo dijiste en tu debate. No estoy diciendo que Jesús sea otro Dios. Entonces ahora, ¿por qué quieres hacer una distinción de deidades para presentar el sacrificio? ¿No te valía ser Cristo Dios mismo para que Él presente su propio sacrificio? Tienes que generar otro. Él es el sumo sacerdote, el cordero y el templo, pero cuando llega Dios le tiembla para predicarlo. Ahí se siente y dice, no, Jesús no. Yo te voy a preguntar directamente en nuestro verso. Jesús dejó de ser Dios cuando era sumo sacerdote y me vas a poder tener que decir que no. Entonces no necesito otra persona si en Él mismo se cumple todo. ¿Por qué ocupo que sea otro Dios? ¿Dónde dice la Biblia que en Jesús tengo que hacer otro Dios? No tienes argumentos. Tratas de hacerlo reduccionismo. Tratas de reducir a Jesús de sumo sacerdote y quitarle la deidad. No puedes quitarle la deidad nunca. Él, siendo el único Dios verdadero, es el sumo sacerdote. No necesita otro Dios. ¿Ves que sí predicas de 2 dioses? ¿Ves que quieres hacer distinción de dioses? Así has estado en tus últimas 20 preguntas. Dile a la gente, no, hermanos, yo no estoy diciendo que Jesús sea otro Dios y que tienen que ir ante otro Dios para presentar el sacrificio, porque supuestamente defienden ustedes que no predican de otro Dios, pero ahora estás ahogado en tus propias preguntas tratando de hacer una distinción de dioses. No lo vas a lograr nunca, la Biblia no te respalda. Yo puedo argumentar plenamente que Jesús es ese único Dios verdadero y tú no tienes argumentos para decir que es otro Dios. No hay otro Dios. Ustedes tienen una doctrina encubierta. Tiempo. Tienes 2 minutos, Adolfo, para contrarrefutar. Bien. Siendo que Jesucristo cumplió toda la ley con sus preceptos completos, intactos y sus estatutos por igual, Jesucristo, siendo Dios, tenía que entrar al lugar santísimo como lo hizo el sumo sacerdote, porque esto era figura de lo que hay en el cielo. ¿Para qué era figura entonces si ahora John dice que no se tiene que ocupar de la misma manera? Habría que quebrantar el diseño que Dios dijo que no se debía quebrantar. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, nadie está negando acá que sea Dios, pero tiene que cumplir con los preceptos y estatutos y como sumo sacerdote, entrar al verdadero tabernáculo de la manera en que se había mandado, porque esa sombra es sombra del cuerpo. A no ser que me diga John que no es sombra de cuerpo o que es una sombra que no refleja realmente el cuerpo. Y eso sería un problema, porque toda sombra es idéntica al cuerpo. Por lo tanto, los atributos acá, en el sentido de cumplimiento, estatutos y preceptos, según la ley, tienen que ser idénticos para que Dios mismo cumpla con su propia ley. Así que sí, Él tenía que entrar a dejar su sangre como sumo sacerdote ante otro, porque de lo contrario no sería mediador. No habría manera de mediar cuando hay una sola persona. La mediación ocurre entre los hombres
y Dios, y el mediador está en medio, según la ley, si es que usted conoce de ley. Yo sí conozco de ley. Recuerde los atributos de el cumplimiento, estatutos y preceptos, señor John. Tiempo, excelente, excelente. Segunda pregunta, ya terminamos la ronda de una y una. Entonces va la segunda pregunta de John. Adelante, John. La pregunta es clara. Jesucristo, siendo Dios sobre todas las cosas, en el momento que es sumo sacerdote, cordero y templo, presenta como Dios su sacrificio ante otro Dios, o Jesús es el único Dios que recibe sacrificio. La pregunta es, ¿Jesús presenta su sacrificio ante otro Dios, o Jesús es el mismo Dios que recibe el sacrificio? Aquí nos vamos a dar cuenta del politeísmo que negó. Recuerde que él lo negó. Contéstame, ¿Jesús es el mismo Dios ante el que se presenta el sacrificio, o Jesús es otro Dios? Te escucho. Ok. Si respetamos el texto, el contexto, la explicitez, implicitez o inferencia, o en su defecto la textualidad, Jesucristo como sumo sacerdote, según el texto. Esa no es mi pregunta. Me está interrumpiendo. Esa no es mi pregunta. Espera, ponle cuidado. Resulta y pasa que ustedes saben, podemos saber, que el formato te exige cuando tú lo cierras. Tú le diste dos opciones. Entonces, si quieres, reformula la pregunta, ciérrasela y él va a estar obligado a responderla. Yo nada más la voy a decir para que la tenga clara. ¿Jesús es el mismo Dios que recibe el sacrificio, o es otro Dios? Tiene que referirse si es el mismo y explicarlo, o decir si es otro y explicarlo. Yo no estoy hablando de Jesús como sumo sacerdote, estoy hablando de Jesús como Dios. Si él, en el momento del sacrificio, es el mismo Dios que recibe el sacrificio, o es otro Dios. Una de dos, opción A. Jesús es el mismo Dios que recibe el sacrificio. Jesús es otro Dios diferente al que recibe el sacrificio. Okay. Adolfo, ¿te quieres someter a la pregunta? Yo no te voy a someter como moderador porque yo conozco la regla y sé que es un sí o un no, pero él te está dando dos opciones. ¿Quieres someterte a alguna de ellas dos? En vez de decir sí o no, pido una opción y explico por qué. ¿Me lo permites? John, ¿le puedes dar una de esas opciones? Porque no quiero señalarlo a él. Solo quiero la opción y decir por qué. Nada más. Otra vez, vea. Vamos a darle dos opciones. Jesús es el mismo Dios que presenta su sacrificio, es el mismo Dios que lo recibe, o Jesús, como Dios, le presenta el sacrificio a otro Dios. Si no me permitís la opción, voy a tener que señalar algo muy importante aquí. ¿Lo hago? La gente se va a dar cuenta si va a hacer. Poneme el tiempo entonces, mi querido moderador. Adelante. Jamás se puede responder una pregunta que tiene una falacia, porque la Trinidad no cree en otro Dios versus otro Dios. Por lo tanto, la pregunta es una falacia. ¿Qué sí le puedo responder? Según los textos bíblicos, el que presenta el sacrificio es el sumo sacerdote ante el Padre, ante otro. No puede un Dios presentar ante otro Dios porque yo no soy politeísta. Eso pregúnteselo a un politeísta, a un mormón, a un triteísta, lo que usted quiera. Pero el texto dice que Dios, oficiando el sumo sacerdocio, presenta según la ley la sangre ante otro, porque él es el mediador del nuevo pacto y el nuevo pacto es en su sangre. Para ser mediador es pura lógica básica esto. Se necesitan tres. Por el cual se está mediando, que es la parte débil, por quien estoy mediando, que es la parte fuerte, y yo, que soy el mediador. Se necesitan tres indiscutiblemente. Entonces, si vamos a empezar con preguntas falásicas, pues bueno, no vamos a poder responder un sí o un no, porque es evidente que yo no soy triteísta ni politeísta.
Ahora bien, cuando hablamos de la distinción, sí tenemos que distinguir acá que Jesús, que es uno, un varón, una persona, se presenta en beneficio del pueblo ante otro, que es el beneficiario del pueblo, el que va a beneficiar al pueblo. Y listo, tenemos una mediación según la ley. Pésima respuesta, pésimo argumento, porque en la ley el Cordero no era el sumo sacerdote y en Jesús sí. En la ley el Cordero y el templo no eran el mismo. Te ocupabas un edificio, ocupabas un sumo sacerdote y un Cordero y todo era distinguible, y en Jesús no. En Jesús tienes que unir al Cordero, al sumo sacerdote y al templo y a Dios. Pésima respuesta, pero como estás dogmatizado para negar absolutamente que Jesús es el único Dios verdadero, pero sabes que si dices que tienes otro Dios, todos los que te siguen salen corriendo, entonces buscas el argumento para no contestar. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Que tú sí seas sí, que tú no seas no, y ni siquiera eso puedes hacer, porque si es cierto que tú desprecias lo que la Biblia dice, cuando la Biblia te manda a contestar que tú sí seas sí, que tú no seas no, no puedes cumplir con eso y desprecia lo que dice la Biblia. No tienen que generar otro Dios. La única respuesta, incluso en la Trinidad, es sí, Jesús es ese único Dios que recibe el sacrificio. Si se dicen ser trinitarios y no predicar otro Dios. Porque si en verdad defendiera lo que cree, dice, sí, Señor, ese Jesús es ese mismo Dios. No te voy a decir, John, que es otro Dios, y no te voy a negar que es sumo sacerdote, y no te voy a negar que es Cordero, y no te voy a negar que es templo, y no te voy a negar lo que la Biblia dice. Pero ¿vio lo que hizo? Buscar una forma argumental para no decir en su boca lo que sabe que mata este debate, que Jesús es el único Dios y que es el mismo que recibe el sacrificio. Y lo sabe. Lo peor es que lo sabe, pero no lo va a decir, porque el orgullo no los deja reconocer el gran error que tienen en sus doctrinas, porque es más grande el orgullo que la verdad bíblica. Es más grande la soberbia que decir delante de la gente, no, Señor, yo no te voy a negar como Dios, Señor Jesucristo. Tú eres ese Dios que recibió el sacrificio, porque yo verdaderamente creo en un único Dios, pero no lo pueden hacer. Y se ponen a jugar en TikTok de ser maestros bíblicos. Y se ponen en TikTok a jugar de tener doctrina. Pero cuando vienen con la Biblia en mano, no aguantan las preguntas y las evaden. Por eso no creemos en la Trinidad. Por eso no les creemos. No tienen la capacidad de responder como se tiene que responder una pregunta bíblica. Muy bien. Va mi pregunta entonces. Espero la vaya contando porque no recuerdo. Creo que es la segunda mía. Bien. No, es la segunda pregunta, sí, es la segunda pregunta. Ok, está bueno este sistema, me gusta también. Bien, empiezo. Yo de hecho iba a traer preguntas, pero las preguntas de John están buenas porque son contraproducentes. John, según tu lógica, como el sumo sacerdote tenía que presentar la sangre de otro, en este caso de un cordero, y Jesús presenta la sangre de sí mismo, entonces él tiene que presentarse ante sí mismo la ofrenda. ¿Esto es así, sí o no? Vamos a ver, en Jesús se cumple todo. Sí, en Jesús no es por lógica, es porque la Biblia lo dice. Porque yo en Jesús tengo toda la libertad de predicar al único Dios verdadero. Yo en Jesús puedo predicar al mediador. Yo en Jesús puedo predicar al Cordero. Yo puedo demostrar con Hebreos 9 que Él presentó su propia sangre, porque tengo suficiente Biblia de respaldo para afirmar lo que digo y nadie me puede debatir. Nadie le puede negar a John Montero que Jesús es sumo sacerdote que presenta su propia sangre. Nadie le puede negar a John Montero que el cuerpo de Cristo es el templo. Nadie le puede negar que Él es el Cordero. Nadie le puede negar a John Montero que es Dios. John Montero no necesita 3 personas porque conoce suficiente de Jesucristo para explicar la obra en Él mismo sin inventar filosofía trinitaria barata. Yo no necesito la filosofía que me quieren presentar. Yo conozco a uno que es todo. Yo conozco a uno que es templo, yo conozco a uno que es Cordero, que es sumo sacerdote, que es Dios. Yo conozco a uno que está arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Yo conozco a uno que estando y siendo Dios tomó condición de hombre y es uno y el mismo. Yo tengo un solo redentor, tengo un solo sacrificio, tengo un único Dios. Yo puedo llenarme la boca y decir, John Montero predica de un único Dios verdadero y no niega a Jesucristo, ni como Padre, ni como Hijo, ni como Espíritu. Y la Biblia lo respalda. Yo sí tengo doctrina bíblica. Yo me cansé de escuchar filosofías y leí la Biblia. Cuando leí la Biblia, ¡pum!, nadie me engaña ni me mete filosofía. Yo no necesito esa filosofía. Y les digo a ustedes, no la necesitan.
Mejor sería de ustedes que salga la verdad que está en la Biblia y expresen lo que dice la Biblia y no que traten de defender filosofías que no pueden y decir, tengo que renunciar a lo que dice la Biblia literalmente para poder meter mi doctrina. Es mejor que ustedes no hablen de tres señores, que no hablen de tres dioses, que no hagan distinción de dioses. Vean en los debates cómo terminan, tratando de hacer distinción de dioses. Eso es ser bíblico. Eso es defender su doctrina, terminando en un debate tratando de hacer distinción de dioses. No, gracias, esa doctrina no la quiero. No, gracias, le demuestro que se puede vivir sin esa doctrina. Tiempo. Muy bien. Tienes tus Según 2 minutos para Hebreos refutar. 12:24, porque John dice que Jesús se presenta la sangre ante sí mismo, cosa que la ley no dice que se puede hacer. Pero según Hebreos 12:24 dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto, mediador. Ojo, con el mediador de un nuevo Berid o Berid Hadashah. Y luego dice el mismo texto, y la sangre rociada está hablando de la ley. Pero parece que para John el mediador es la sangre. Y no es eso lo que dice la ley. La sangre no es el mediador es el que presenta la sangre. Y John acaba de destruir la ley y también el texto bíblico que acabo de mencionar, Hebreos 12. ¿En qué quedamos, John? ¿La sangre es el mediador? ¿Estás seguro de eso? Porque si Cristo se presenta la sangre ante sí mismo, la sangre sería el mediador, porque está en medio de los hombres y de él. La sangre no es el mediador según las escrituras, ni según la ley tampoco. La sangre rociada según la ley la presenta un mediador ante otro, por eso es mediador. Eso es lo que la doctrina unicitaria no puede resolver. ¿Dónde dice la Biblia? Prepárate. ¿Dónde dice la Biblia que la sangre es el mediador? ¿Dónde? Porque Jesús es Dios, eso no lo estamos negando, ningún trinitario lo niega. No, Dios nos libre de negar tal verdad. Pero según la ley, que tú eres un hombre de ley, de Torá, sabes muy bien que la sangre no es el mediador, sino el sumo sacerdote. No más objeciones, su señoría. Un mediador, Excelente. Jesucristo hombre, pero ese Jesucristo hombre, déjame plantear. Un mediador, Jesucristo hombre, pero ese Jesucristo hombre no es Jesucristo Dios. ¿Puedes separar al Jesucristo hombre que media de Jesucristo Dios que redime? No puedes. ¿Quieres ir a ese tema? Inténtalo hacer para que veas que el mediador es Jesucristo hombre. Y el que media es Jesucristo hombre. Y el que redime es el único Dios verdadero. O te redime un hombre o te redime Dios. No sabes hablar de la plenitud de Cristo porque lo niegas como hombre y lo presentas como Dios. Y a veces lo niegas como hombre y lo pones como otro. Voy con mi pregunta. Estoy argumentando para presentar mi pregunta. No, pero espera, para aclarar, no puedes argumentarle, tú sabes que el formato prohíbe argumentar. Sí puedo argumentar mi pregunta. Sí puedo argumentar mi pregunta. ¿Estás argumentando la pregunta que vas a hacer, John? Sí, señor, de lo mismo que él está hablando. Yo no tengo problema, que haga lo que quiera. Ok, un solo mediador entre Dios y... Bueno, excelente, adelante. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Ese Jesucristo hombre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2, 5, 6. Entre Dios, Jesucristo hombre. Ese Jesucristo hombre es el mismo que es Dios sobre todas las cosas. Al mismo tiempo está siendo hombre y está siendo Dios. Puede ser mediador y redentor. Puede ser mediador y redentor siendo hombre y Dios. ¿Sí o no? ¿Y por qué? No. Según la ley, no. Según la ley, un hombre no puede ser mediador de sí mismo o ante sí mismo. Se acabó la Torá acá entonces ahora. ¿En qué parte dice la ley que un hombre puede ser mediador para sí mismo? Eso no es mediación, por Dios. Ahora John tiene a un hombre que bajó del cielo y que también bajó otro que es Dios y que los dos están en un solo cuerpo.
y que dos hombres en un solo cuerpo, uno que es humano y uno que es divino, media uno por el otro. ¿De dónde sacó eso? Eso no está en la Torá, ni tampoco en el Nuevo Testamento. De hecho, dice muy claramente, y el verbo que era Dios y estaba con Dios, dice, se hizo carne. Uno. La Torá no te permite, a ti, John querido, ser mediador ante ti mismo. No te lo permite. Y Dios se rige por su propia ley. Tanto así que vino a morir y a entregar su sangre por nosotros según la ley. Tanto así. Pero parece que John tiene una especie de dualismo. Un hombre humano que está mediando ante otro hombre divino que están en el mismo cuerpo. Y que incluso en este caso están en el cielo. Un hombre que bajó del cielo, fue al cielo, pero que no es Dios, sino que es otro, porque es humano, y está mediando ante otro, que es el mismo, pero que sí es Dios. Un dualismo terrible, o sea, una cosa rara. Yo tengo preguntas, pero las preguntas de él realmente me ayudan mucho a mí, por lo tanto las voy a tomar con tu permiso. Por favor, si necesitas que te pague las preguntas, te las pago, pero están muy buenas. No, perece tú y tu dinero, le dijeron. Perece tú y tu dinero, porque la inspiración del Espíritu Santo no se compra. Perece tú y tu dinero, tentador. Dice la Biblia, 1 Timoteo 2, 5 al 6, porque solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios y un solo mediador, y al único que yo conozco que tomando condición de hombre es el único Dios verdadero, es Jesucristo. En ese verso, en 1 Timoteo 2, 5 al 6, puedo resumirlo. Al único que yo conozco que es Dios y que tiene condición de hombre es Jesucristo. Hay un solo Dios que es Jesucristo y un solo mediador, Jesucristo hombre. ¿Quién es el único? ¿Quién es el único en toda la historia de la humanidad que siendo el Dios todopoderoso tomó condición de hombre? Lo puedo poner a cumplir en él, pero tú lo niegas. Sí, es cierto que no te gusta la Biblia porque te gusta pagar para que te enseñen, pero esto no se compra. Lo del Espíritu no se compra. Un verdadero creyente bíblico no ofrece dinero por conocer la Escritura. Se dobla de rodillas y ora y la aprende. Así no se puede hacer. No se puede hacer. Ahí lo dice la Biblia. El único que es Dios y que estuvo en condición de hombre es Jesucristo. Solo hay un Dios, Jesucristo, que se manifestó estando en condición de hombre. Y ahí, siendo Dios y estando en condición de hombre en la cruz, ahí se cumplió todo, la redención, el sacerdocio, el sacrificio, y tengo todo pleno en la cruz. Yo no necesito Trinidad. Nadie necesita Trinidad. Necesitan decirle amén y creer que Jesús es Dios. Tienen que saber que Él estuvo en condición de hombre. Cuando ustedes le digan amén a la Biblia, nadie necesita la Trinidad. Y claro que mis respuestas te parecen interesantes porque no es lo mismo hablar con alguien que habla Biblia que la filosofía que inventan ustedes en su live. Y para eso eran estas 7 preguntas, para mandar en el tema y llevarlo a donde sabemos que no lo pueden resolver, para ponerlo donde sabemos que no tienen argumentos, porque aquí estamos en el tema. Por eso escogí empezar primero, para llevar la batuta del debate. Y aquí estamos glorificando al único Dios verdadero que en condición de hombre nos redimió y no dejó de ser Dios y fue plenamente hombre. Tiempo. Bien. Tercera pregunta, ¿verdad? Sí, señor, vamos con la tercera pregunta. Ya excelente. Este John formato me tercera gusta. Pregunta, viene la tuya. Este formato me gusta. La pregunta es muy sencilla. ¿Dios se convirtió en un hombre, sí o no? No, muchacho, habla la Biblia. Él estaba en condición de hombre. No dice que Dios se transformó en hombre, sino que Dios tomó forma de siervo y estando en condición de hombre, fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Condición de hombre. Cuando lees el texto, es bueno que las personas sean bíblicas. Por eso se recomienda así leer la Biblia y no meterse en filosofías. Dios se convirtió en hombre. No hay verso para preguntar eso. Ustedes han visto que no me he podido preguntar nada de lo que verdaderamente dice la Escritura. Ustedes han visto que nunca las preguntas son bíblicas. El que propone que se lea Levítico soy yo. El que propone que se hable de la Torá soy yo. El que propone preguntar sobre Jeremías soy yo.
Ustedes están viendo lo que es fundamentarse en la escritura y hablar y responder con toda autoridad. No, la Biblia no dice que Dios se convirtió en un hombre. Dice que estando en condición de hombre, con forma de siervo. Y ve la seguridad que siente una persona que habla con la Biblia. Ve la autoridad que tiene alguien cuando habla con la Biblia para saber que no lo pueden refutar. Pueden decir lo que quieren, pueden meter filosofías. Pues no, la Biblia no enseña eso. Pero la Biblia se enseña que estando en condición de hombre nunca dejó de ser Dios. Que Él es Dios sobre todas las cosas, que Él siempre ha sido el Dios eterno. Y en ese verso, que no quiere decir en Timoteo, porque hay un solo Dios, Jesucristo, y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo hombre. Y a ese yo le puedo validar que tenía condición de hombre y que es el único Dios verdadero. Y puedo llenarme la boca diciendo, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la honra. Yo sí puedo predicar de un único y sabio Dios. Yo no tengo que tratar de llevar a las personas por una doctrina que no es. No le recomiendo a nadie que hable Trinidad porque eso pasa con la filosofía. Te deja sin argumentos, te deja sin palabras, te saca de la escritura, te saca de la verdad y no te da respuestas. Pero cuando tienes Biblia, respondes con la Biblia a cualquier pregunta. Y saben cuando te están preguntando algo que no está en la Biblia. Y saben cuando te quieren intentar. Te compro las preguntas, perece tú y tu dinero. Para todo hay respuesta bíblica. Para todo hay respuesta bíblica. ¿Cuál es la que no le he respondido bíblicamente? Todas. Reconociendo, John, tú que sí le crees a la Biblia. John, que tú sí le crees literal a la Biblia. Hasta la gente que te señala te llega a reconocer, porque nadie puede negar que John Montero se apega a lo que la Biblia dice. ¿Y sabe qué? No hablo lo mío propio, predico lo que dice la Escritura y prefiero ser bíblico que no filosófico. Muy bien. Respondo. Si Dios estuvo en condición de hombre, según según John Montero, el apellido, entonces Dios sigue en condición de hombre arriba, presentando en condición de hombre la ofrenda de la sangre a sí mismo, que es Dios. Y eso es un problema para él. Ahora bien, si la condición nada más es ser condición de hombre, que de hecho la Torá dice lo siguiente, Números 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto, no hay dos personas en el cuerpo de Cristo, no habían dos personas en ese cuerpo, uno en condición de hombre y otro divino. Porque si la condición de hombre ya no la tiene ahí arriba, entonces no puede presentarse la sangre ante sí mismo. Se la tuvo que haber presentado antes, no ahora. Y no pudo haber sido antes porque antes estaba en la tierra y ese tabernáculo está en el cielo. Así que no se puede hacer. Por lo tanto, mi siguiente pregunta va a ser, ¿Jesús sigue en condición de hombre en el cielo? Pero eso es una doctrina católica. Que Dios es carne, hombre, ser humano y de todo en el cielo. Y Dios mutó. Dios, que nunca fue carne ni un ser humano, ahora es carne y un ser humano en el cielo. Vamos a ver cómo sale de esta el querido John, ¿no? Porque para eso le hice la pregunta. Y sigo utilizando sus preguntas porque a mí me parecen contraproducentes realmente. Perdón, no es que no tenga, yo tengo preguntas propias. Pero las preguntas que él tiene, la verdad me sirven, honestamente son muy buenas. A ver cómo sale de esto. Voy con mi pregunta. No es la primera doctrina católica que me repite un trinitario. La propia Trinidad es de la Iglesia Católica. Voy con la pregunta que te prometí hacerte. Espero que tengas Biblia. El mensaje de Esmirna dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú que eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que le dijo que estuvo muerto y vivió, es el Espíritu hablándole a las iglesias. Recuerda que en Apocalipsis el que le cambia sus palabras se va para el lago de fuego. El mensaje a Esmirna cuando dijo, yo soy el que estuvo muerto y vivió, ¿fue un mensaje que dio el Espíritu? Sí, no y por qué. No, porque no fue el Espíritu el que estuvo en la cruz.
fue el Hijo. Jamás se dice el Espíritu se hizo carne. Lo siento. A pesar de todo, la palabra pneuma, espíritu en griego, pues significa, es polisémica. Aquí está hablando, por ejemplo, en Apocalipsis 19, dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Y el testimonio de Cristo es su palabra. Ahora, según John y su lógica, el Espíritu Santo es la palabra del Hijo. Por favor, un poco de coherencia. Las palabras son polisémicas, contextuales. Ahora, para John Montero, el verbo del Hijo es el Espíritu Santo. ¿Verdad que no puede ser? Por lo tanto, seamos coherentes con la textualidad, por favor, porque como él es literalista bíblico, claro, él lee espíritu y ahora el espíritu murió en la cruz, pero el espíritu es el testimonio de Cristo, por lo tanto el espíritu es el verbo de Cristo, por lo tanto Cristo ya no es el verbo porque tiene verbo. Por favor. Las preguntas están excelentes. Yo me las quedo, sinceramente son muy buenas porque son de un literalista bíblico que no conoce contexto, perdón por eso, no sabe hacer una exégesis y por lo tanto termina diciendo cosas que no están en la Biblia, que él mismo me condenó a mí al lago de fuego por agregar y es él el que está agregando que el Espíritu es el verbo y que el Espíritu murió en la cruz y que el Espíritu resucitó después de haber muerto. Es él el que se lo está agregando. Y él me condena a mí. Ojo, cuidado con esas condenas porque te podrías condenar a ti mismo, querido. Imagínate, si el testimonio del Espíritu es verdadero, él defiende 1 Juan 5:7, que el testimonio del Espíritu es verdadero, pero decir que lo que le dice el Espíritu a las iglesias no. Vea qué doble moral, vea lo que llega a la doctrina de la Trinidad, recomendándole a la gente no creer en el testimonio del Espíritu a las iglesias. Vea qué doctrina. O sea, los trinitarios no creen que el Espíritu le habla a las iglesias y no creen en las palabras del Espíritu. Y el Espíritu solo habla verdad. El Espíritu no dice mentira, dice yo soy el que estuvo muerto y vivió. En verdad, ¿con qué cara predican ustedes una doctrina que enseña a negar el testimonio del Espíritu? Salgan de ahí, salgan corriendo de esa doctrina. Alguien que les diga, no, lea el texto, jaja, me río, literalismo. No, papito, son las palabras del Espíritu, testificadas y escritas y resguardadas para las 7 iglesias. No hay una sola iglesia a la que el Espíritu no le habló. No hay un solo testimonio del Espíritu a la iglesia. Si vamos a caer en eso, que el testimonio del Espíritu no es verdadero a las iglesias, apague y vámonos, muchacho. ¿Para qué predicas si no crees ni las palabras del Espíritu ni el testimonio? Y tras de eso, sabiendo que si niega Apocalipsis se condena, descaradamente se quieren condenar por su doctrina, diciéndole a la gente, cientos de personas te escucharon en este live diciendo, no, el testimonio del Espíritu no es verdadero, no, eso no es un mensaje del Espíritu, lo que el Espíritu le dice a las iglesias, no, y así quieres que te respalde. Con razón quieres comprar el don, muchacho. ¿Qué vas a conocer tú del Espíritu si ni siquiera conoces las palabras? Con razón quieres comprarlo, pero esto no se compra. Lo que por gracia viene, por gracia se da, pero con autoridad. Porque dice la Biblia, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y hoy están siendo reprendidos por negar el testimonio del Espíritu. Perdón, no se activaba el micrófono, no sé qué tiene. A ver. Vamos, sí saben que vamos con la cuarta pregunta, ¿no? Sí. Vamos con la cuarta pregunta, entonces déjame colocar en contexto a las personas. Ok. El debate, la línea del debate es Trinidad versus unicidad o unicidad versus Trinidad, como lo quieran colocar. Iniciamos con una tesis de 10 minutos, 60 preguntas para cada persona, ya se hizo las respectivas 60 preguntas para cada uno de los contrincantes. Ya llevamos más de hora y media, vamos para 2 horas de debate. Entonces, dado eso, se añadió a ese formato que traía Torah y Gracia de 60 preguntas para cada uno, se añadieron 7 preguntas por cada persona.
Ya vamos para la cuarta pregunta de cada uno de ellos. Este formato es diferente porque aquel era muy restringido a la pregunta y a la respuesta, 15 y 30 segundos máximo. Este lleva de 1 minuto de pregunta a 2 de respuesta más 2 de refutación, por eso está un poco más largo. Dicho esto, señoras y señores, no sé si están un poco cansados, quieren levantarse un poco, tomar agua, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces seguimos en el debate. Pues estoy un poco indignado con las personas que están aquí. Tenemos 5.700 personas. He visto regalos a Adolfo como gorras, a John Montero como gafas, pero en mi live no he visto un regalo. Por favor, no enviarle a TikTok porque le quitan a uno la mitad. Poner la cara. Yo le doy el nombre personal. Entonces ya ahorita les pongo la cara al final para que manden sus regalos. Dios los bendiga y seguimos. Muy bien. La pregunta es muy simple. Según Apocalipsis 3, el espíritu que según John es el que murió en la cruz, tenía un nombre y aquí recibe un nombre nuevo. ¿Qué nombre era el nombre del espíritu que el espíritu tenía antes y que ahora recibe uno nuevo? Dígame. Señor, Oseas 2:19, ya no me llamarás Señor, me llamarás ahora marido. Oseas 2:19, ¿para qué le preguntas a la gente y vienes aquí si tienes que estar preparado? ¿O no dice la profecía de Oseas 2:19? ¿Cómo dice que lo van a llamar ahora? Ya no me llamarán Señor. ¿Cómo no saben que ya ni siquiera le vamos a llamar Señor, que ahora le vamos a llamar marido? Porque Él lo pide en Oseas 2:19. Y tiene que venir uno aquí a estos debates a mostrarles lo que dice la Biblia para que ustedes lo puedan ver. Se los voy a leer, espérate, para que vea que se los voy a leer. No porque yo lo quiero inventar, sino porque ahí lo dice. Y si ustedes no le quieren creer a los textos, ni siquiera cuando el profeta habla, ¿cómo van a llegar a entender la verdad de lo que está en la Escritura? En Oseas 2, verso 19, él le dice, ya no me llamarás a mí Señor, aunque ahorita estamos siendo mandados a llamarlo Señor. ¿Cómo dice que lo vamos a llamar? Marido. Oseas, capítulo 2. Bueno, para que conozcan el tema del nombre. Dice así, en Oseas 2:16, podemos comenzarlo a leer. Dice, en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi, nunca más me llamarás Bali. Bali es Señor, Ishi es marido. ¿Cuál es el nombre nuevo que tiene? Ya no lo llamamos el Señor Jesucristo, ahora le llamamos nuestro marido Jesucristo. ¿Se cumple o no se cumple la profecía? ¿Vas a negar el cumplimiento, que ya no quiere ser llamado Señor y que ahora tiene que ser llamado marido? Y que es uno y el mismo marido. ¿O no te gusta este cumplimiento? Porque no te digo lo que yo quiero. Cada vez que preguntas, ese es el valor de saberse la Biblia. Pregunta qué hace, verso bíblico que se le pone en la mano. Pregunta qué hace, verso que demuestra lo que estoy contestando. Tengo suficientes versos para decir que ya no se va a llamar Señor, que ahora se va a llamar marido porque el profeta lo dijo. Muy bien. Excelente. Respondo. Ahora el esposo de la iglesia es el Espíritu Santo y no el Padre. Para empezar, John Montero, te cuento, marido no es un nombre propio, es un sustantivo. Así que no tiene cabida. Cuando habla de mi nombre nuevo, sí está hablando de nombre propio, mientras que cuando habla de llamar no está hablando de un nombre propio, porque la palabra cara del hebreo no significa me llamo, sino simplemente me digan marido o me digan Señor. Ya no me dirán Señor, ya no me dirán. No está hablando de un nombre propio. Ahora bien, en el contexto de Apocalipsis 3, dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Aquí ya tenemos una distinción entre dos, el espíritu y el templo de Dios. Y escribiré sobre él el nombre nuevo de mi Dios. El nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. Ese nombre nuevo jamás aparece distinguiendo al Espíritu Santo con un nombre. De hecho, ni siquiera el Padre en el Nuevo Testamento, sino solamente Jesús aparece con un nombre. ¿Por qué lo hace de esa manera? Porque es el único que recibe ese nombre para después recibir un nombre nuevo. Jesús, no el Espíritu Santo. Usted confunde un sustantivo con un nombre propio, Señor. Y eso es grave, y es usted abogado. Yo espero que no haga actas de esa manera.
porque entonces sus clientes se van a ver muy perjudicados. Un sustantivo es un sustantivo y un nombre propio es un nombre propio, y un nombre común es otro tema. Pero usted mencionó un sustantivo. Ahora ya no tenemos que tener diccionarios, ni lógica, ni la RAE, ni absolutamente nada, porque el señor John le llama nombre propio a un sustantivo. ¿Y qué culpa tengo yo de eso? Absolutamente nada, pero bueno. No, ni qué preguntarle Bueno, entonces qué es el muchachos. Espíritu Santo, por favor. Espíritu Santo sí sería nombre. Eso, bueno, me van a disculpar, pero Vamos por ahora la les voy quinta a pedir ronda. yo un minuto. Espera. Ahora yo soy el que les voy a pedir un minutico porque voy a ir al baño a una necesidad urgente. Adelante. Entonces pueden cerrar los micrófonos cada uno e interactuar con su comunidad el minutico que yo voy a estar ausente, por favor. ¿Se puede? Sí, Sí, señor. claro. No sé. Igual voy a aprovechar la pausa. Igual todos, sí, vamos, Epa, todos. Pongan en contexto a sus seguidores, por favor, de lo que está sucediendo aquí. Y yo voy a ir al baño un minuto. Bien. Yo aproveché para comer algo. Mis hermanos me pueden apoyar compartiendo. No les digo leones, pues, pero tampoco sean tacaños. Ahí está el objetivo. Bienvenidos, a ver, Sony. Bienvenida, Juan. Diana, ella está apoyando a John. Oiga, Diana, ¿y por qué no está usted en el canal de John? No lo apoya. Qué bárbara. John, tengo a una persona que te apoya a ti en mi canal. Dile que se va para el tuyo a darte likes o algo. O sea, qué mala onda. No, ellos están tratando de ayudar a tus seguidores poniéndoles textos bíblicos. No ha puesto nada más que insultos la señora Diana, entonces no es de las tuyas entonces. Me extraña, ella siempre pone muchos versos bíblicos. Puros insultos la señora. Se mira muy agradable, pero yo no sé por qué. Me extraña, a veces copian los perfiles. Se ha dado mucho que los trinitarios se ponen nombres de perfiles de nosotros para tratar de hacernos quedar mal. Ya revisé el perfil y sí es ella. Hasta sale ahí en su carro y no. ¿Cómo van a conseguir 25 videos de ella? No puede ser. ¿Cómo? Si todo se copia en TikTok. No, pero dice que son de sus actividades diarias, o sea, no se puede. Señora Diana, ¿qué hora tenés, John? Aquí en Costa Rica son en este momento las 4:40. A la misma hora. Yo estoy celebrando Pesach, te cuento. Ay, yo creí que me ibas a decir que había ido a Semana Santa a ver las procesiones. Eso es pagano, es puro paganismo. Le he pasado encima más de alguna procesión, pero cuando se puede, ¿no? Bueno, pero me refiero a la procesión, no a las personas. A la alfombra, si no se van a pensar que ya. Sí. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo ustedes comparten la doctrina con personas que adoran yesos. ¿Cómo se puede mezclar las dos doctrinas, verdad? ¿Y cómo es que compartir la misma Biblia que crearon ellos? No entiendo. No, yo no sé, yo no creo que la Biblia la creara la Iglesia Católica, eso es un argumento La Iglesia falso. Católica hizo la Biblia, hermano. Así de Uy, simple. Te lo digo de una. Pésimo argumento, otro día hablamos de eso. No es pésimo.
Otro día hablamos de ese tema. Voy con mi pregunta, Nicodemos. ¿Estamos listos? Calmados, muchachos, calmados, espérate. Calmados. Nada de ataques personales. Vamos a llevar el live. ¡Uy! Ahí está. ¿Qué le dieron? ¿Una galaxia? Le dieron un sombrerito. No, me pusieron de sombrero, hermano. Ah, bueno, se lo ganó el moderador. Muy bien. Calmados en cuanto a ataques personales, llevemos el live de una manera muy sana, como se ha venido llevando, se ha venido respetando. Entonces, si hay otras posturas sobre la creencia o sobre las bases fundamentales bíblicas, pues ya eso se trata en otro live. Por ahora, vamos a decirle a la audiencia que vamos con la quinta pregunta de 84 preguntas. Uy, no, esto se puso buenísimo. De 84 preguntas, vamos con la número... de 120. Vamos con la 70. De 100. Vamos con la 140. Sí, vamos por la 140, exacto. Entonces, dado esto, sigue el hermano John defendiendo la unicidad. Y siga con su quinta pregunta, hermano John. Adelante. Y mira, puesto que nos postulaste en tu argumentación que la Trinidad enseña abiertamente que hay 3 padres en el cielo y 3 señores en el cielo, te voy a preguntar sobre 2 Corintios 3:17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Cuál es el nombre del Señor al que se deben de convertir? Mi pregunta es, ¿cuál es el nombre del Señor al que las personas se deben de convertir? Que ese Señor es el Espíritu. ¿Cuál es ese nombre? Fácil. El nombre es Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua significa salvación y porque precisamente es el nombre dado en el cielo y en la tierra, sobre todo nombre. Ojo, ese es el nombre. No puede ser que Jesucristo tenga un nombre superior que el del Padre o el del Hijo, por tanto ellos comparten un nombre, porque Mateo 28 también dice, id y bautizad, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habla de un nombre y habla de 3. Es un nombre de 3 y es un nombre propio, que después cambiará, por supuesto, porque tiene una función este nombre, y la función es salvífica. Como la función es salvífica, los 3 comparten porque solo Dios salva, según la Torá. Nadie más que Dios salva, según la Torá. Ningún hombre, ningún ser humano puede salvar. Porque aparte la Torá, como mi antagónico lo sabe, prohíbe el sacrificio de personas humanas. Pero no habla nada del sacrificio de una persona divina. Por eso Jesucristo es Dios. Y comparte Él con el Padre y el Hijo un mismo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Dice textualmente Yeshua. Literalmente Yeshua. Pero ellos lo comparten. La distinción personal es clara. El nombre es de los 3 porque tiene una función salvífica. Ellos 3 son Ejad. No son un único individuo, son un único ser en 3 personas, por supuesto que sí. Y es eso lo que yo vengo argumentando desde el principio. Espero haber respondido la pregunta. Ese cronómetro se mira, pero bueno, Dice, no sabes. Ok. Mi pregunta fue sobre el texto porque dice que el Señor, el nombre que pronunciaron, ese Señor es el Espíritu. Es el mismo Espíritu que habló en Apocalipsis. ¿Ve cómo te contradices? ¿Ve cómo hay una incoherencia en tu argumento? Porque aquí me reconoces que ese Señor al que se tienen que convertir, ese Señor es el que dice en el verso, pero cuando se conviertan en el Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. No son 3 espíritus, no son 3 señores como tú predicas. Recuerda que tú abiertamente y descaradamente le dijiste a la gente que en el cielo hay 3 padres y 3 señores. Pero la Biblia nos dice en Efesios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. No podemos tener copia de todos. Eso que dice la Trinidad es mentira. 3 señores en el cielo, 3 padres en el cielo, 3 dioses. No, ellos dicen no son 3 dioses, pero sí 3 padres y 3 señores. Tampoco. La Biblia dice un Señor, una fe, un bautismo, un espíritu. Y si el Señor es el Espíritu y el Señor es Dios, yo no necesito la Trinidad. Es que nunca la he necesitado.
Tú nos quieres obligar a creer que hay 3 señores en el cielo y 3 padres en el cielo y no tienes argumento, porque yo tengo suficiente texto bíblico para decirte un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, un único Dios, Jesucristo, un único Señor Jesucristo, un único Espíritu, el Señor es el Espíritu y lo sabes. No pueden negar que Jesús es el Señor y que el Señor es el Espíritu porque el texto está. Pero ¿qué hicieron ustedes? Renunciaron a la lectura bíblica y fueron a traer filosofía para meterlo y ahora le comparten a la gente su filosofía. En tu filosofía hay 3 señores, en la de otros no, en otros hay un solo Señor. En tu filosofía hay 3 espíritus, en la de otros no. Entonces la Trinidad es el criterio personal de cada uno. Cada uno puede inventarse la Trinidad que quiera y decirla y describirla como le dé la gana y debatirla como le dé la gana y no hay seguridad bíblica con ustedes. En cambio en la Escritura hay verdad que nos garantiza nuestra fe. ¿Qué es mejor? ¿Tener una fe bíblica o una doctrina que cualquiera haga? Tiempo. Muy bien. Va mi pregunta, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. A ver, John. El Señor Jesucristo en la tierra, que es Dios, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, otro, para que esté con vosotros. Siendo que la palabra alón no es polisémica, significa otro, otros y otra, nada más. Te pregunto, ¿Jesucristo ruega al Padre para que envíe a otro, sí o no? No, la definición que estás diciendo de la palabra alos no es otra persona. De hecho, voy a mostrar el texto en el griego. Cualquier persona que quiera ver el texto griego en la mano va a decir que en alos, aquí donde ustedes dicen a otro consolador, que la palabra que se usó, la 243 en griego, que es alos, se traduce de otra parte o de otra manera. Y ustedes lo pueden ver en internet. La palabra que significa otra persona es heteros, que está en Romanos 7:4. Ahí sí usa la palabra griega en heteros. Y heteros es otro diferente. Y ese otro diferente es el mismo marido que resucitó y el que murió. Entonces no es cierto lo que afirmaste, es una mentira. Porque la totalidad de los diccionarios en griego muestran a la palabra alos como otro diferente, de otra manera, no otra persona. Otro diferente es heteros, de otra manera. Ahora, ¿dónde vemos esto y tenemos respaldo bíblico? En Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas maneras. Puede ser otra manera, pero nunca puede ser otro Dios. Puede ser otra manera en la que Dios se comunica, pero nunca puede ser otra persona, porque la Biblia no lo dice. Ni puede ser otro Dios, ni puede ser otra persona. Pero sí puedo decir otra manera. Y la palabra alos, traducida en la totalidad de diccionarios a los que ustedes tienen ahí acceso, dice otra manera, de otra manera o de manera diferente. Y no porque yo Montero lo dice, porque yo no argumento lo que me da la gana. Yo no les vendo filosofía. Definición, de otra manera. ¿Cuál palabra? Alos. ¿En cuál texto? Lo estoy tomando del texto que me dio Juan 14:16. Y yo sí lo muestro con texto en la mano. Yo no lo afirmo sin decirlo, porque yo estoy mostrando lo que dice la Biblia y sí pruebo lo que digo. Porque un verdadero creyente demuestra lo que dice. Porque un verdadero creyente da un testimonio verdadero que se puede demostrar. Porque un verdadero creyente no predica filosofía. Se para firme, demuestra lo que dice y lo pone ahí. No, señor, no es otra persona diferente. Ni la academia respalda eso, nadie lo respalda. Ahí ustedes mismos se contradicen. Muy bien. Vamos a ver. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Se dice alos, alón. De hecho, es un adjetivo acusativo. Os dará otro. John Montero dice que no es otro, que es de otra manera. Porque él evidentemente dice que Dios viene de otra forma, pero es el mismo, que viene. Ok, y él nos ha planteado acá la academia, el diccionario, pero Marcos 10:12 dice lo siguiente: si una mujer repudia, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí en otro aparece otra vez la palabra alos. Me va a decir John Montero que se casó con el mismo, pero vestido de otra forma.
¿En qué quedamos? ¿Y a quién le hacemos caso? Esto es exégesis. Yo no sé qué de diccionario nos mostró John y de qué academia habla, pero estoy haciendo exégesis nada más. Si la palabra, que de hecho no es polisémica, no significa otro, sino significa de otra manera, entonces el esposo con el cual es engañada o la mujer engaña al marido es el mismo con el que se vuelve a casar y comete adulterio. Porque dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Este otro, dice yo, que es el mismo. Solo se fue a cortar el cabello, a bañarse, se cambió de carro y viene otra vez a casarse con ella. Y es la palabra que él mencionó, que de hecho, perdón, el número se me olvidó, creo que es la 243, es la palabra alos. Y así aparece en diferentes contextos y siempre significa otro, no otra forma, porque eso es modalismo. O sea, John Montero no es unicitario, es modalista, literalmente. Lo vamos a hacer contradecirse con sus propios argumentos. Vamos a leer Romanos 7. Dice, ¿acaso, hermanos, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto este vive, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido, mientras este vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, se le llama adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que se puede unir a otro marido y no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó. Pregunta, ¿el marido que murió es otro marido que resucitó? El marido que murió y el marido que resucitó, siendo otro marido, son dos personas, ¿sí o no? ¿Y por qué? Me perdí ahí. ¿Me toca responder ahora? Ajá, voy otra vez para que la pregunta no quede general. No, ya se lo entendí. Espera, déjame aclarar algo. Es la pregunta número 6 del hermano Montero. Es la pregunta número 6. Entonces él hizo la pregunta. Bueno. Tienes que responder con un sí, con un no. Recuerda, ¿no? Que te la cerró. Sí, es otra persona, evidentemente. Porque la persona con que nos casamos ahora, según Romanos 7, es el Mesías. Estábamos casados básicamente con la ley. No vaya a creer usted que estaba casado con Dios. Espero que no esté confundiendo los textos. Porque estábamos casados con la ley. Y en este sentido, muy claramente, está hablando de otro. No sé si me está refutando a mí o está pues admitiendo él mismo su contradicción. Aparece la palabra alos, no sé, no lo he revisado en ese tema, pero dice que seáis de otro. Evidentemente no somos del mismo, de la ley, sino de otro. Y listo, es otro. Pero él dice que Jesús rogó al Padre para mandar a otro, pero que el que viene es el mismo y que el mismo que rogó es el mismo a quien se le ruega y se envía a sí mismo. Yo no sé si me está refutando o está reconociendo. Bendito sea el Señor que reconozca, porque la verdad es que esas preguntas no... Evidentemente es otro. Ahora, él dice, es otra persona, pero claro que es otra persona si no estamos casados con un pedazo de metal, estamos casados con una persona. Y él dice que Jesús no es persona, ahora acaba de decir que sí. Porque estamos casados con una persona, no estamos casados con la mesa, ni con una puerta. Ciertamente Jesucristo dice ser la puerta, pero no estamos casados con una puerta. Un pedazo de metal con bisagra no es nuestro esposo. Nuestro esposo es una persona divina y es el Hijo, evidentemente. El mismo que estaba casado con Israel antes. Es el mismo, exactamente el mismo. Esta virgen que no pudo ser virgen porque se prostituyó y se le llama ramera después, es la misma a la que se le da carta de divorcio, la misma con la que se casa ahora y la presenta como una virgen por su sangre, porque la limpia, la lava. Y Osea sabe mejor que yo de ese tema. ¿Sí? Y listo, no veo el cronómetro, ahí está. Entonces, bueno, sí es otro, Señor, queda claro que es otro, o sea, no es el mismo, listo. La Trinidad se confirma. Oiga el pésimo argumento que le dio, que estaban casados con la ley. Dice Isaías 54:5, Jehová es vuestro marido. Y él le dijo que el marido que murió es la ley. Yo le pregunté, ¿el marido que muere es el mismo marido que resucita? Y para él crucificaron a la ley, no al marido. Pero te voy a obligar en la siguiente pregunta a decir que Jehová era el marido de Israel. Y que el marido que tenía que morir era Jehová, no la ley. Porque acabas de hacer de un juego de palabras. Pésima doctrina.
Discutimos toda la tarde sobre Jeremías 3, ni siquiera tienes coherencia en tu argumento. Dijiste, sí, el Mesías es el marido en Jeremías 3, con el que fue adúltero y dio carta de repudio. No es ese Mesías el que tenía que morir para que resucitara para ser de otro. Y ese Mesías que murió no es el mismo que resucitó. Y el otro es la misma persona. Y ahora le vienes a inventar a la gente que estábamos casados con la ley. Usted no sabe nada de Torá, señor. A usted la Torá le quedó grande. Usted de Torá y de profetas en su vida lo ha leído. Usted se subió a un debate porque quiere debatir, porque quiere conversar con alguien. Mejor dígale a la gente, quiero hablar de la Biblia que no he leído. Tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Isaías 54:5. Oseas 2:19, Jehová es tu marido. Jeremías capítulo 3, te lo leí. ¿Vas a negar el testimonio de 3 profetas? Dame un solo profeta que diga que estábamos casados con la ley. Usted en verdad, usted no tiene coherencia en sus argumentos. Sí, es que el que murió fue el marido que fue la ley, para que fuéramos de hecho marido que es el Mesías. El Mesías es el propio marido que tenía que morir por el adulterio de Israel, para que conforme la Torá lo liberara. Ya eso lo habíamos discutido antes, pero usted no tiene ni coherencia ni se sostiene en sus argumentos. Usted dice una cosa ahorita y contesta otra cosa 3 minutos después. Ahora resulta que estábamos casados y era el marido, era la ley. Y la ley murió para que resucitara el Mesías. Pero el que muere es el que resucita. El que muere nos libera para hacer de el que nos resucita y es uno y el mismo, el Mesías. Usted no tiene coherencia en sus argumentos, señor. Póngase serio cuando yo le hago preguntas. Merezco un respeto de una pregunta coherente. Tiempo. Por favor, seguir el orden que llevamos, guardar la postura. Vamos terminando. Recuerden los muchachos, las personas que están aquí, los espectadores. En Milay llegamos a 5,700 personas. Así que por favor, por respeto a ellos, vamos a guardar la postura. Sí tengo algo contra ellos. Tenemos 5,600 espectadores y nada más tenemos 11,500 tag. No sean tacaños, mover el dedo es gratis. Por favor, algún regalo que esté por ahí incomodándoles, enviarlo. Siguiente pregunta, Adolfo, tu sexta pregunta. Muy bien. Excelente. Igual, de sus mismas preguntas, porque no hay mejor. Tengo que admitir que tiene mejores preguntas que yo, pero a mi favor. Según Romanos 7, que él lo mencionó, estamos hablando la ley del matrimonio, ¿no? Y que él dice que acá no está hablando de la ley. Estoy argumentando para hacer la pregunta. Pero en el verso 4 dice, habéis muerto a la ley. Por lo tanto, murió la iglesia. La ley no murió, pero morimos a la ley. Y hablando de la ley del matrimonio, implica que estábamos casados con la ley. Porque ¿con quién estuvo después Israel después de que recibe carta de divorcio? Pues evidentemente la ley fue la única que los podía salvar y se entregaron a la ley, ¿no? Ahora bien, la pregunta es esta, según John. ¿Dónde dice, según este texto, según Romanos 7, que estábamos casados con Dios y que Dios tuvo que morir para que nosotros nos casáramos con otro? Adelante. Voy a leerlo, porque él leyó medio verso. Por eso es pésima esa doctrina. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo. No fue que la iglesia murió. Usted vio lo que les acaba de decir, que la iglesia murió. Sí, pero mediante el cuerpo de Cristo, papito. No es la iglesia por la iglesia misma. Es en el marido. La mujer se santifica en el marido. Ni siquiera sabes por qué Pablo explica esto en Romanos. Voy a leer el texto porque ni siquiera lo sabe leer. Dice, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamado adúltera, como bien fue llamado Israel adúltera por Jehová. Y dice, pero si su marido muere, no si muere la ley, pero si su marido muere, ella queda libre de la ley. La muerte del propio marido es la que libera de la ley. Pero ni siquiera leyendo el texto lo entiendes. Ahí te lo dice. ¿Cuál es el requisito? Pero si su marido muere, verso 3, ella es libre de la ley. No hay libertad de la ley si el marido no muere.
tiene que morir el marido. ¿Cuál fue el marido que murió? El único Jehová, que era el que les había declarado el adulterio. Dice entonces, si su marido muere, ella ya no es llamada adúltera. Y ahora se puede casar con otro. Y ahora dice, para que seáis de otro. Pero resulta que el que murió es el mismo que resucitó. Y ese otro no es una persona diferente. No es otra persona y no lo puedes predicar. Y sabes que estás acorralado. ¿Sabes qué estás haciendo? Tratando de sostenerte las dos últimas preguntas para no quedar mal, porque el que se pone Torah y gracia eres tú, pero de Torah no sabes nada, muchacho. Y de leer textos, el que tiene que morir es el marido para liberarle de la ley. ¿Dónde lo dice? Un verso arriba del que leíste a medias. ¿Cómo vienes a un debate leer versos a la mitad? ¿Cómo vienes a un debate negar el verso que está anterior a la mitad del verso que lees? Por favor, dale más duro. Ok, bien. Muy bien, el texto hay que leerlo, es cierto. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro o del mismo. ¿De otro o del mismo? ¿Sois de otro o son del mismo? Ojo, del que resucitó, de otro, porque el anterior marido no resucitó. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿qué dice Efesios? Aunque estábamos muertos, Efesios 2:5, ¿qué dice Colosenses 3? Si pues habéis resucitado. Ahora para John no hay que morir para resucitar. Los vivos resucitan. ¿Esa es la unicidad de John Montero? ¿Por Dios? Ahora la iglesia no muere, solo resucita pero no muere. Y ahora quiere decir entonces que la iglesia se casa con un muerto. Pero por supuesto que no. Escuchen bien esto, la ley es muy clara: para que la mujer adúltera quede libre del adulterio tiene que morir. Y para que el esposo al que se le practica el adulterio quede libre de eso, tiene que morir. Por eso Dios muere y por eso la mujer también tiene que morir. Porque una mujer adúltera ya no se puede volver a casar según la ley. ¿Quién es el que sabe de ley aquí? Una mujer adúltera no puede volver a casarse. Según la ley tenía que morir. Y si no la mataban, nadie la quería. Nadie la iba a querer. Nadie en su sano juicio, conocedor de Torá, se iba a casar con una mujer adúltera. Por eso es que Pablo tiene razón en Gálatas, Colosenses y en Romanos 7. Indiscutiblemente. ¿Sí? Eso sí es Torá, señores. Eso sí es Torá, se los cuento. Vayan a verificarlo. Ahora John tiene a Dios casado con una mujer adúltera. ¡Qué locura! Bueno, para leer el texto en Romanos 7, qué negador. Dios dijo que su pueblo Israel le fue adúltero, aunque no te gusten Jeremías, pero como tú desprecias la Biblia, como tú desprecias los textos, dice así. Acá, John, hermanos, hablo con los que conocen la ley. Espérate, me deja. La ley dice, pero no me interrumpas, estoy leyendo el texto. Espérate, muchachos, vamos a terminar. Soy. Es que esta es la pregunta de terminar, John. Ok. Esta es la pregunta número 7. Entonces, a todos los espectadores que están ahí, esta es la pregunta de cerrar. Estamos cerrando con la número 100. Sí, escuche, la número 134, la pregunta número 133, la de John, y Adolfo cierra con la número 134. No se les olvide que nunca en la historia de los debates habían habido 134 preguntas consecutivas. Estamos rompiendo récord hoy. Por eso, que esto nunca lo han visto ni lo volverán a ver, porque Cristo viene pronto por su pueblo. Adelante, John, con su pregunta número 7 y cierra. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Pablo es un maestro de la ley, mucho más que otros en TikTok. Y dice que la ley se enseñorea del hombre mientras tanto éste vive, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si su marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella ya no será llamada adúltera y se puede unir a otro marido. Pablo explica aquí que la muerte del marido pone fin a la condena de adulterio. Según el texto de Romanos capítulo 7, verso 3, dice así: así que si en vida del marido se uniera a otro varón será adúltera.
pero si su marido muere, es libre de la ley. ¿Es requisito legal que el que muera sea el marido para liberarla del adulterio? Sí, no y por qué. A ver, sí. Sí, pero si ella se casa con otro, bienvenido a la Trinidad. Sí, sí, si el marido muere, ella se puede casar con otro. Eso es la ley. Pero si ella comete adulterio, no se puede volver a casar. Por eso tiene que morir para quedar libre de la ley. Tiene que morir para quedar libre de la ley. El esposo la libera cuando muere, pero ese es otro contexto. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y en tal caso, bienvenido a la Trinidad. Es decir, por ejemplo, muere el hijo, pero como la mujer estaba casada antes con el padre, ahora la toma el padre, porque el hijo murió. El hijo estaba casado con la iglesia, muere el hijo, ella ahora puede casarse con el padre entonces, porque la libera. Evidentemente esa es una ridiculez. Evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que sí pasa? Según la palabra del Señor, en Deuteronomio 22 habla de que no puedes casarte con una mujer adúltera, incluso ni siquiera puedes casarte con una mujer que no sea virgen. Esa ley se mantiene porque Jesucristo se va a casar con una virgen, no con una adúltera. Yo jamás dije que no fue adúltera, solamente que deja de ser adúltera cuando muere y resucita. Y cuando el esposo muere y resucita, se puede volver a casar, porque la ley prohíbe que el esposo que repudia a una mujer se pueda volver a casar con ella, a no ser que muera y resucite. Entonces ya se puede volver a casar con la misma mujer. Pero en este caso la mujer tiene que ser limpia, por eso tiene que morir y resucitar para volverse a casar ambos, para que el esposo no quebrante la ley y para que la esposa sea una virgen sin mancha. Eso es lo que dice la Torá. El Nuevo Testamento no lo explica en ese detalle, pero hay que conocer la Torá para saber esto. Así que indiscutiblemente, John Montero me está hablando de otra cosa. Entonces la mujer ya no se casa con él mismo. Bienvenido a la Trinidad. Bien. Nunca entendió. Tiene que morir el marido para liberarla del adulterio y tiene que escoger el que resucitó. Pero el que murió es el mismo que resucitó, aunque dice que es otro marido. Pero como sabe que es verdad, hace una loquera, él se vuelve loco. Tiene que morir el marido. ¿Cuál es el marido que murió? Jehová de los ejércitos es tu nombre. Tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos. ¿Cuál? El que dijo, me llamaréis a mi padre, porque yo soy vuestro marido. Y ese marido muere para que escoja el que resucita. El que murió y el resucitó es uno y el mismo. Y la palabra a los que quieren romper, se cae tu doctrina. Porque ahí no es otra persona. Porque es el marido que muere y el que resucita siendo uno y el mismo, Jesucristo. Pero tú no sabes nada de Torá, ni siquiera sabes leer. Porque te obligo a decir que el marido tiene que morir para que sepas que es Cristo el que murió por su esposa y derramó la sangre y resucitó para que ella la vuelva a elegir. Y ese otro marido es el mismo. Nunca estuvimos casados con la Torá. No inventes cosas que la Biblia no dice. Era Jehová de los ejércitos, tu marido es tu hacedor. Jeremías 33, Jeremías capítulo 3, Isaías 54, Oseas 2:19. ¿No te parece suficiente 4 capítulos de la Biblia que nunca has leído para que lo enseñes bien? ¿No crees que se merece entender cómo Dios trató este tema para enseñarlo? Tú no sabes nada de Torá, muchacho. No te pongas en los debates a hablar de algo que no sabes. El marido tiene que morir. Ella ya no es adúltera porque el marido muere y ella lo vuelve a elegir. Y cuando ella lo vuelve a elegir, es al mismo que murió, el que resucitó. Aunque en el texto ahí dice que es otro diferente, sabes que es el mismo. Sabes que te rompe el poco argumento doctrinal que tienes en Juan 14:16. Lo que te está guindando de la doctrina de la Trinidad de otro consolador de Juan 14:16 se rompe en Romanos 7. Pero como te despedaza toda la doctrina, no quieres reconocer, porque ustedes no defienden doctrina, ustedes defienden orgullo. Ustedes defienden con su orgullo una mentira que no demuestran en la Escritura. Muy bien. Adelante, Adolfo, con tu última pregunta. Es tu última pregunta. Después de la última pregunta, pienso yo que hay que dar algún tiempo a cada uno de ustedes para que se despidan, puedan dar sus agradecimientos y se pueda concretar esto de una manera muy, pero muy excelente en el día de hoy. Bien, la pregunta es muy simple.
¿La iglesia muere y es resucitada, sí o no? Sí, la iglesia muere en el cuerpo de Cristo, porque es su esposa. La iglesia muere porque la mujer se santifica en el marido. La mujer se santifica en el marido, en el cuerpo de Cristo. ¿O qué? No me digas que ahora vas a predicar que te fueron a clavar en la cruz y tú estás clavado. Porque juntamente estoy crucificado con Cristo mediante el cuerpo de Cristo. Porque Él nos santifica en su cuerpo. No es otra muerte, no es tu muerte. Tú no eres un redentor. Ahora que predicas, tú mismo te redimes por tu propia muerte. Pero ¿qué doctrina tienes, muchacho? 3 señores en el cielo. Haces una sopa de la Torá. Y ahora le dices a la gente que la iglesia se redime ella misma. No, mediante el cuerpo de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo. Sin Cristo no somos nada. Aprendan a predicar a Jesús como el único Dios verdadero. Sí, en Cristo vamos a morir y juntamente con Cristo vamos a resucitar y Él va a glorificar nuestros cuerpos y todo es Él. Él es tu Salvador, tu Redentor, tu sumo sacerdote, el único Dios verdadero. Él es el marido que necesitas que te libere de la ley. Él es todo, Él es el que te da la herencia, Él es todo. Él es todo en Él, por Él y para Él. Es todo. Los verdaderos creyentes no necesitan otro Dios, no necesitan inventar filosofías. Ustedes vieron un debate de 130 preguntas, no me hicieron preguntas bíblicas. De las 130 preguntas que se presentaron aquí, yo puse 65 preguntas bíblicas duras. Yo puse el tema duro durante todo el debate y no recibí, le puedo decir que si acaso 5 preguntas medio bíblicas de 65 que me podían hacer. Porque no creen en la Biblia. Porque no quieren hablar de la Biblia, porque quieren llevarlo a filosofía y a pensamientos y a lo que quieren. No crean en lo que está la Biblia les garantiza la verdad, la Biblia les garantiza las respuestas, la Biblia les garantiza una verdadera enseñanza bien estructurada. Dejen la filosofía que no sirve para nada. Hoy uno dice que son 3 señores, mañana otro dice que es uno, que son 3 dioses, que son 3 personas y cada uno inventa su Trinidad. La Trinidad es una doctrina personal no bíblica. Bien. Excelente. Según la ley, dice muy claramente que el que cometiere adulterio con la mujer del prójimo, el adúltero y la adúltera morirán. Esto es cuando se comete adulterio. La misma idea para volver a casarse y quedar libres. Tienen que morir. Esto es lo que la ley enseña. Es mentira que solo el marido debe morir, sino también tiene que morir la mujer o la iglesia. Por eso dice Romanos 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Esto es muy claro, queridos. ¿Quiénes murieron? Los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? La iglesia. ¿Por qué razón recalco mucho esto? Porque también somos resucitados. No es que Cristo resucita y nosotros también ya listo resucitamos. No, somos resucitados por Él. Esa resurrección es posterior a la resurrección de Él. A no ser que me diga John que Él resucitó antes de nacer. Obviamente no. Él va a resucitar después. La resurrección de la iglesia es posterior. No es intrínsecamente igual al momento temporal en el que resucita Cristo. Por eso también dice, aunque estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia. Esta es la otra muerte. Una cosa es morir para ser libres de la ley y la otra es estar muertos en delitos. Son 2 temas diferentes, pero él donde lee muerte siempre piensa que es la misma muerte, donde lee ley siempre piensa que es la misma ley y así, hasta parece que no conociera la Torá, ¿no? Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el futuro. Hay que morir para resucitar. Indiscutiblemente, según la ley, eso es mentira que solo la muerte del esposo libera a la mujer porque ese es otro contexto. Y es para que la mujer se case con otro, no con el mismo como pasa con Dios. Tiempo. Hemos sabido concluir, señoras y señores. Hemos sabido terminar el live. 134 preguntas entre John Montero y Adolfo, Torá y Gracia. Se ha llevado un live en paz, respetuoso, nadie se ha salido del tiempo, todo se ha hecho con pulcritud, aunque algunos comentarios están fuera de base diciendo que pues hemos sido injustos,
Unos me han dicho que he sido injusto con Montero, pero yo soy un moderador y me he regido a las reglas del debate. Tenía que ser dentro del tiempo, tenía que someterse al sí y al no, y pues aquí no se puede violentar ese principio del debate, porque pues estamos en calidad de moderador. ¿Cierto, hermano John? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Para mí fue un honor. Entonces, no sé quién de los dos, vamos a darle 2 minutos a cada uno. Vamos a darle 2 minutos a cada uno. ¿Con 2 minutos basta o quieren algo de más de tiempo para la despedida? No, 1 minuto, 2 minutos, no mucho. Un par de minutos. No, ahí 2 para minutos. despedir. Demos 2 minutos para despedirse. No, vamos a decir esto, no se van a atacar en cuanto a lo que se habló. Si quieren decir algo en cuanto al tema, está bien, pero sin ataques personales. Ya se va a terminar en una despedida. Por favor, espero que guardemos esa postura hasta el final y que todo quede bien de una manera especial. Ya ustedes en su casa sacarán sus conclusiones. Ya ustedes en su casa irán por la Biblia y examinarán tanto como lo que dijo Torá y Gracia, tanto como lo que dijo John Montero por la Biblia. Entonces, adelante, Torá y Gracia, ya que usted terminó, pues, su saludo de 2 minutos, por favor. Bueno, no, gracias por el debate, bastante improvisado, que realmente la última vez no nos pusimos de acuerdo y terminamos haciéndolo así, ¿no? Bueno, está bien, perfecto, no importa. Me gustó bastante las 7 preguntas finales. Me gustó, yo creo que de pronto voy a agregarlas, aunque nadie ha querido debatir 60, ahora mucho menos van a querer debatir más, pues, pero bueno, no sé, excelente. Gracias, John, bendiciones a la audiencia de todos nosotros, a la que tengo acá también le agradezco un montón por el apoyo. Saquen sus conclusiones y bueno, feliz Pesaj para los que estén celebrando. Yo mañana voy a hacer un programa especial en mi canal hablando del día que resucitó Jesús, el verdadero día de resurrección. Estamos muy contentos de celebrar esta semana de panes sin levadura también, iniciar con primicias y irnos para Pentecostés. Algunos dicen que soy un judaizante por celebrar esto. Quiero decirles que, pues, que sinceramente no me importa. Me interesa más obedecer a Dios y, bueno, allá nos vemos en la eternidad, primeramente Dios que nos ha salvado. Bueno, gracias, agradecerle a las personas la paciencia, el tiempo. Sí, era un debate extenso, pero yo creo que se volvió interesante. Yo creo que para las personas que añoran conocer la verdad, aunque sean muchas preguntas, no les incomoda por esa misma inquietud. Gracias a todos los que estuvieron en mi live porque fueron muy pacientes, muy respetuosos. Gracias a Nico por el tiempo, porque sé que también es cansado estar ahí solo escuchando y pendiente del tiempo. Igual a Torá y Gracia, gracias por el debate, por la disposición de poderlo resolver hoy mismo. Invitarlos a todos a que escudriñen la palabra, que conozcan la verdad. Hay muchas cosas que las personas comparten que son valiosas. Nosotros somos el pueblo de Israel. Las fiestas del Señor son muy importantes, son el reloj del cumplimiento profético de su regreso. De hecho, las fiestas del Señor son el panorama para entender su venida. El que no conoce las fiestas del Señor no sabe cómo se va a dar el cumplimiento. El que no ha leído la Biblia no entiende que es pueblo de Israel y que es parte de la nación santa, pero apegado a la Escritura. Yo siempre les voy a recomendar que su fe se fundamente no en una persona, ni siquiera en lo que yo diga, ni en lo que nadie diga. Fundamente su fe en la Escritura, que es donde usted siempre va a estar firme. Gracias a todos, saludos y bendiciones. Qué bendición poder haber moderado un debate nunca en la historia. No sé si Adolfo haya hecho este debate de pronto en otras plataformas, de las 134 preguntas que se realizaron el día de hoy. Creo que todos hemos quedado satisfechos. Yo he aprendido, créanme que sí, surgieron algo otras preguntas en mí, en el conocimiento que tengo también. Y gracias, Adolfo, gracias por haberme permitido, porque aunque sabes que soy de la misma creencia. No te había agradecido, pero gracias a ti. Gracias bueno, listo, gracias. Estamos para cualquier cosa, en cualquier momento. Ahorita estamos desocupados. John, mi hermano, tú sabes que te aprecio, te quiero en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, despedirnos y desentrelazarnos aquí de estos lives para que cada quien, aquí en este lugar, les digo, aquí hay 4.900 personas.
Ninguno había tenido tanto auge en él. Quédate ahí, predícales de Jesús. Saludos. Quédate predicándoles de Jesús. Bueno, queridos, chao.